No son muchos, pero Dios los puso ahí. Extranjeros de otra talla, tan insólitos aquí, me respetan y regañan a la vez, y me quieren como soy, aunque me conocen bien. Están cerca, no me es fácil engañarles, porque llevan mis heridas y miserias en su pecho, aunque jamás me echan en cara lo que han hecho, aún teniendo una razón. Son amigos, no hace falta dar sus nombres o apellidos, porque de sobra ellos se saben aludidos. La paz de Dios y bienvenidos a Entre Amigos, un espacio que puedes compartir con tus amigos cristianos, donde hablaremos de temas relevantes en la juventud cristiana actual. Hola jóvenes, bienvenidos a Entre Amigos. Estamos aquí una vez más con un nuevo episodio. Yo soy Cintia y estoy acompañada de Isaí. La paz de Dios, muchachos. Que el Señor los bendiga. Estamos felices de estar de nuevo con ustedes. Y el podcast del día de hoy se titula Estoy en este mundo, pero no soy de este mundo. Y nuevamente quisiéramos aclarar que con esta plática nuestro propósito no es ofender a nadie y mucho menos hacer a alguien sentirse mal. Pero estas cosas se tienen que platicar para nuestro crecimiento espiritual y también para nuestra edificación. Quisiéramos empezar con 2 preguntas. La primera es, ¿en realidad he cortado todo lazo con el mundo? ¿Cómo puedes saber si has cortado todo lazo con el mundo? Para obtener más claridad, meditemos en una de las siguientes preguntas. ¿Has vuelto a las cosas de las cuales Cristo te había ya liberado? ¿O sigues sintiéndote atraído por cosas por las cuales no deberías sentirte atraído como un joven cristiano? Bueno, si tu respuesta es sí a estas preguntas que nos acaba de hacer Cintia, entonces siguen estando lazos entre tú y el mundo. Y tal vez tú te puedas preguntar, como cristiano, ¿cómo debe haber una separación completa entre yo y el mundo? Y pues la palabra de Dios nos dice en primera de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así que seguir a Cristo, muchachos, es renunciar completamente al mundo. También en Romanos, en su capítulo 2 y su versículo 2, capítulo 12, y su versículo 2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La iglesia debe separarse y no conformarse al mundo, y eso es uno de los grandes principios de la Biblia. Pero lamentablemente, debido a los deseos carnales que tenemos, muchos no aplican ese principio en su vida diaria. De hecho, el pueblo de Dios y el mundo son 2 tipos distintos de personas. Aunque puede haber personas en el mundo que no están tan profundamente sumergidas en el pecado como otras, solo hay 2 tipos de personas, las que pertenecen a Dios y las que pertenecen al diablo. Como cristianos debemos andar según el Espíritu. El mundano anda según la carne. En esto consiste la línea que separa al cristiano del mundo. Y como un joven cristiano en este siglo XXI es muy difícil ser un buen cristiano y creo que todos estamos de acuerdo. Es difícil, pero definitivamente no imposible. Ciertamente hoy hay muchas tentaciones para la juventud cristiana, como lo que es la música, la fornicación, las drogas, el alcohol, las fiestas mundanas, la ideología de género, incluso la flojera, la ideología del cristiano moderno,
el aborto, entre realmente muchas otras cosas. Pero recuerda lo que dice Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y aquí es donde entra el contexto de Filipenses 4:13, que a veces nos va a gustar, que a veces nos gusta usarlo fuera de contexto y usarlo, por ejemplo, en el ámbito deportivo o tal vez cuando emprendemos algún tipo de reto secular. Pero aquí cabe perfecto, porque por medio de nuestras propias fuerzas nosotros logramos cortar esos lazos con el mundo, pero con la fortaleza de nuestro Dios todo lo podemos lograr. Pero cabe decir que con nuestras propias fuerzas no podemos lograr cortar esos lazos. Disculpen, dije lo contrario anteriormente, pero ciertamente con Dios, que Él nos da la fortaleza, con Él podemos cortar todos esos lazos. Si queremos cuidar nuestra salvación con temor y con temblor, debe existir una separación total entre el mundo y nosotros. Primera de Juan 2:16 nos dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Así es, y bueno, para seguir a Cristo se requiere entregarse completamente sin tener ningún tipo de reserva, sin guardarnos nada, y tristemente para muchos de nosotros, ahí es donde está el problema. Porque a veces solo queremos entregarlo todo cuando a nosotros nos conviene, o simplemente no queremos dejar algunas de las cosas que hacíamos en el mundo. Una vez leí en un artículo que decía: si Dios se entrega completamente por nosotros, ¿cómo es que no nos va a querer tener a nosotros a medias? Y aquí surge una pregunta: ¿por qué no queremos entregar todo y renunciar al mundo para vivir por Cristo? Y a veces yo en lo personal me he preguntado, ¿por qué es tan difícil dejar las cosas que nos alejan de Dios? Y la respuesta a esa pregunta la podemos encontrar en Primera de Juan, en su capítulo 2 y los versículos 1 al 6, que nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Aquí vemos que si conservamos esos lazos, es porque no lo hemos entregado todo a Dios, muchachos. No le hemos entregado nuestra vida completamente. O somos cristianos, como lo menciona en la Biblia, tibios. Tristemente, al tener lazos con el mundo, nos va a llevar a pecar y que haya una separación entre Dios y nosotros. Porque recuerden que Dios es santo y no puede habitar en un corazón sucio. Con nuestras acciones hacemos que Dios se aleje de nosotros. Dios nos aleja de nosotros. Nosotros nos alejamos de Él, sin darnos cuenta porque estamos conservando esos lazos. Y tristemente a veces nos damos cuenta ya que nos hemos alejado de Dios cuando es demasiado tarde y ya estamos arrastrados por el mundo y nos hemos alejado completamente de Dios. Sí, la palabra de Dios nos dice en 1 Juan 2:17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sabemos que lo único que permanece es Dios, porque Él es inmutable. Pero a pesar de todo esto, Dios sí es misericordioso y nos sigue perdonando y esperándonos con brazos abiertos. Pero a veces solo se habla de su misericordia, porque es lo que ahora en día las personas quieren escuchar, que no importa cuántas veces regresemos a lo mismo o que no importa cuántas veces le falles a Dios, ahí siempre va a estar Dios para perdonarnos. Y ciertamente que, claro, que Dios es misericordioso, pero también es un Dios de justicia. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 6, del 1 al 2, ¿qué pues diremos?
¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Vivir para Cristo es estar muerto para el mundo, sin ningún lazo entre el mundo y tu vida. Recuerda que cuando tú aceptas a Dios, nosotros le damos muerte al viejo hombre, porque ahora llegamos a ser una nueva criatura, como nos dice en 2 Corintios 5:17. Incluso Mateo 16:24 nos dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Dios nos exige negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz. Y llegamos a entender la magnitud de esto cuando nos damos cuenta que debemos de tomar nuestra cruz todos los días. Dios nos llama a ser santos y solo estando completamente en Él podremos vivir una vida santa en Él. Así es, y a veces una de las preguntas que muchos han preguntado y que se puede decir ha habido mucho debate es la pregunta de voy a una fiesta, digamos, mundana, pero no participo. Entonces yo no creo que eso sea malo, ¿verdad? Y la respuesta a eso se las voy a dar en forma de una anécdota de una niña que entró a una mina. Cuenta la anécdota que había una niña que vivía con sus padres y cerca de su casa había una mina abandonada. Y a ella siempre quería ir a explorar la mina. Pero sus papás siempre le decían, no vayas para allá porque te vas a ensuciar y si te ensucias no te vamos a llevar a agarrar una nieve. Entonces la niña no iba, nada más llegaba hasta la entrada, pero no entraba completamente a la mina. Entonces un día ella, en ella misma, dijo, voy a entrar, pero no voy a tocar nada para ensuciarme mis vestidos. Entonces esta niña entra a la mina y la empieza a explorar, pero no toca nada, no toca las piedras, no toca las paredes de la mina y sale. Pero al salir se da cuenta que todos sus vestidos están manchados, que todos sus vestidos están cubiertos de tierra. Y ella se pregunta, pero ¿por qué si yo no toqué nada? Yo no me ensucié las manos para nada, no agarré nada para ensuciarme, entonces ¿cómo es posible que yo esté tan sucia? Y ella al entrar no sabía que en el aire están los partículas de la arena, de todo eso, y ella al entrar todo eso se le pegó, aunque ella ciertamente no tocó nada. Y ahora trasladado a esto, muchachos, ciertamente tal vez vayamos a alguna fiesta porque es de algún familiar, de algún amigo muy conocido, a veces, como hemos dicho en el pasado, los amigos son como familia y nos invitan a un bautizo de sus hijos, a algo familiar, y aunque ciertamente tal vez podamos decir no participamos, no tomamos, no fumamos, nada de eso, pero al estar ahí estamos contaminando nuestro espíritu. Porque recuerden, como decía Cintia, que Dios no puede habitar en un corazón sucio, porque Él es santo. Entonces, muchachos, yo sé que esta es una pregunta que ocasiona mucho debate, pero como hemos dicho y como dice la palabra de Dios, hay que tratar de mantenernos santos. Aunque ciertamente no vamos a lograr llegar a ser santos porque no lo somos, santo solamente fue nuestro Señor Jesucristo, pero hay que intentarlo, no ir a meternos en esos lugares para no contaminarnos. Sí, pues va a decir que debemos de recordar que realmente, como decía Isaí, nunca seremos perfectos, porque solo nuestro Señor Jesucristo es perfecto, pero eso no nos da una excusa que pequemos a lo loco. Hoy más que nunca debemos nosotros pedirle a Dios que nos renueve cada día más y más, para que nosotros podamos vivir en santidad. Debemos también de esforzarnos a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y pedirle que Él nos dé la fuerza, la sabiduría, para que podamos resistir las tentaciones y romper cualquier lazo que aún tengamos con el mundo. Y recuerda, Él murió por nosotros y ahora nosotros viviremos para Él.
Así es, muchachos, recuerden, Él murió por nosotros. Así que, ¿por qué no entregarle todo si Él lo dio todo por nosotros? Y pues, muchachos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos y ya saben que nos pueden sintonizar por medio de la plataforma de Spotify o en nuestro canal de YouTube que lleva por nombre Entre Amigos. Y pues muchachos, hasta la próxima y pues que Dios les bendiga y pues la paz de Dios. Adiós.